¿Lo has visto recientemente? Enarqué las cejas antes de hablar. Tenía toda la intención de mentir. ¿A ver qué? Respondí tontamente. Mi psiquiatra hizo una pausa. Mallory, dijo en ese tono que siempre empleaba antes de recordarme lo importante que era decir la verdad. No mejorarás si no trabajas conmigo aquí. Solo puedo decirte qué hacer si sé lo que te pasa. La doctora Lucy era más difícil de evadir que mis psiquiatras anteriores. Era como si pudiera mirar directamente en mi mente y sus preguntas fueran una mera formalidad. Guardé silencio, reconociendo la inutilidad de responder. Ella asintió y sacó su cuaderno de notas. Voy a aumentar la clozapina. Realmente debería ser eficaz en esta dosis. Sin embargo, hay un gran grado de variación individual en la forma en que las personas la metabolizan. Decidió ansiosa por ofrecer una explicación a mi falta de respuesta. Necesitaba una que no sugiriera que yo era una causa perdida. Había estado viendo sombras. En realidad, una única sombra recurrente desde que mi padre se convirtió en concejal. La silueta era alta, oscura e inmóvil. Me asustaba por su aspecto, pero por lo demás no me molestaba. Me acerqué a mi casa, cuya fachada era una ostentosa muestra de riqueza y meticulosa gestión de la propiedad. Unos setos cuidadosamente recortados bordeaban el camino de piedra que conducía a la puerta de entrada que estaba recién pintada y con los cristales pulidos. Como de costumbre, di de comer a mi gato y lo dejé salir por la puerta trasera. Me fijé brevemente en los setos sin podar y el césped lleno de malas hierbas. La parte trasera de la propiedad estaba rodeada de árboles frondosos y no era visible para los vecinos, por lo que requería menos mantenimiento. ¿Sigues loca o no?, preguntó mi padre, alegre como siempre, con una sonrisa blanca y brillante, acompañada de una mirada poco amistosa en sus afilados ojos azules. Sus bromas infantiles y malintencionadas contrastaban fuertemente con sus chinos recién enrizados, su camisa planchada y sus zapatos lustrados. «Sabes que no me gusta que lo digas así», respondí secamente. Se encogió de hombros. «Solo te estoy preparando para el mundo real. Si no aprendes a ocultar las cosas mentales, te comerán viva», dijo mirando por la ventana hacia el patio trasero. «O simplemente te enviarán a un anexo», añadió la última frase como recordatorio de su influencia sobre mí. Me había amenazado varias veces con ingresarme en un centro psiquiátrico si no mejoraba. Me imagino que es una amenaza vacía porque su imagen pública se resentiría si se corriera la voz de que tiene una hija lunática. «No te preocupes, no pondría en peligro tus posibilidades electorales», dije, incapaz de resistir la tentación de decir la última palabra. Se burló de mí como un transeúnte miraría un vómito en la acera, y luego salió de la habitación. ¿Están expropiando la iglesia?, pregunté con incredulidad. ¿Es eso tan siquiera legal? «Claro que lo es», dijo, abriendo su enésima cerveza de la noche. «El edificio en sí es estupendo. No obstante, sus clientes son una monstruosidad», aseguró, dando otro trago con una sonrisa de satisfacción. «El mundo está mejor sin los desagradables drogadictos y alcohólicos. Ahora ese edificio tendrá un uso mucho mejor». La iglesia y su parroquia habían sido impopulares entre los vecinos del proyecto NIMBY. Esto porque servía de albergue para la gente sin techo o para aquellos que realizaban intercambio de agujas, además de mantener otras instalaciones indeseables. Estos recursos eran esenciales para ayudarlos. Lastimosamente, eran antiestéticos y mi padre no podía permitirlo, no dentro de su jurisdicción.
¿Y qué pasa? ¿Para qué se va a utilizar ahora?, pregunté con curiosidad, en busca del motivo oculto. Estaba pensando que sería un lugar excelente para la recaudación de fondos de la comunidad de Graham Lake de este año. Sentí una gran decepción. El evento había sido alguna vez una ocasión centrada en recaudar dinero para las madres solteras e incluía sorteos de lotería, subastas y la oportunidad de pagar dinero para lanzar frutas o tartas a los políticos. Era un acto muy popular. Con el paso de los años, se fue convirtiendo poco a poco en una fiesta mediática para la élite política de la ciudad, la cual eliminó la suciedad de los lanzamientos de comida y, en cambio, empezó a malversar discretamente los fondos recaudados y triplicó el tiempo dedicado a discursos y declaraciones de posición. La esencia del acto había sido destripada para pulir la óptica. Estoy segura de que los sin techo y los hambrientos están de acuerdo, dije levantándome. Se estremeció al oír la palabra sin techo, como si le hubiera pasado una cucaracha por el pie. Su expresión cambió mientras conjuraba una réplica. Bien, saludo a tu amigo de la sombra de mi parte. Le he puesto una cerveza en la nevera, dijo riendo, su mayor admirador. Con las mejillas encendidas cerré la puerta de mi habitación. Y lo vi. Estaba en la esquina trasera izquierda de mi cuarto. Me quedé inmóvil ante la salida cerrada, con las manos apretadas contra la puerta. La habitación olía a humo. Con los ojos muy abiertos, intenté distinguir sus rasgos. La silueta giró la cabeza al verme. Empecé a asustarme cuando se acercó a mí y solo me calmé, parcialmente, cuando abrió la puerta de mi armario y se deslizó silenciosamente por el interior del mismo. Me quedé sola con su olor residual y mi pecho palpitante. Abrí el bolso para probar mi nueva receta de clozapina. «Brindo por ello, amigo mío», festejó mi padre con una amplia y amistosa sonrisa mientras levantaba su copa. Había llegado la hora de recaudar fondos para la comunidad de Graham Lake. En una inconfundible ironía, la iglesia ya deshabitada había dejado de servir a los sin techo de su comunidad y sería el nuevo lugar del evento, con sus vidrieras, su acústica y su amplio espacio como principales atractivos. Desganada y desinteresada miré a mi alrededor. Parecía un banquete de bodas. Había filas de mesas blancas con asientos dispuestos. La sala estaba dividida entre representantes políticos y electorales locales, con puertas metálicas como las que se ven en un concierto que representan explícitamente la distancia entre los políticos de la ciudad y su gente. Al fondo de la sala, 2 grandes puertas daban al exterior. Me di cuenta que estaban abiertas, lo que permitía una pequeña vista de la acera. Este año había una gran afluencia de público. Cientos de personas habían acudido a la recaudación de fondos y probablemente miles más estaban viendo la retransmisión. Era una gran oportunidad de relaciones públicas para mi padre, que me había preparado un pequeño discurso, el cual todavía no había leído. «Es nuestro turno. ¡Vamos!», dijo mi padre con ansia, emocionado por su turno de palabra. Le gustaba tenerme ahí arriba con él. Le encantaba decir que tener una hija le hacía parecer más digno de confianza y más cercano al público. A menudo me preguntaba si esa era la única razón por la que se había casado con mi madre y me había tenido a mí. «Señoras y señores de Graham Lake, es un honor para mí». Hizo una pausa para que surtiera efecto antes de continuar. Se encontraba agarrando los lados del atril que antes sostenía libros de canciones y alabanza algo más grande que uno mismo. «Ser el orador principal de este año. Realmente una gran alegría para su servidor y su familia. Un aplauso a todos, por favor, para los abnegados organizadores del acto de este año», exclamó iniciando él mismo los aplausos con unas palmadas en el micrófono.
Conociendo el procedimiento, aplaudí mientras le miraba y fingía una sonrisa de orgullo. Mientras continuaba su discurso, me fijé en un hombre desaliñado y con barba en la puerta. Detrás de él, al otro lado de la calle, se erguía una figura alta y oscura. Rápidamente volví mi atención al señor barbudo, sin querer reconocer la aparición familiar. El hombre parecía estar pidiendo comida. El personal de seguridad le impedía el paso, lo que molestó al señor, y este escupió a uno de los agentes. Mi mirada se desvió hacia mi padre cuando le vi susurrar unas palabras a un micrófono que llevaba bajo la chaqueta. Dada la orden, el hombre fue inmediatamente electrocutado y se le tapó la boca mientras los guardias lo arrastraban lejos de la puerta. Era crucial perderlo de vista del público. Al pasar, los guardias me impidieron ver la figura oscura, que desapareció al pasar los hombres. Observé en silencio la situación consternada, manteniendo una sonrisa falsa. Miré a mi padre, que había hecho otra pausa en su discurso, utilizando el poder del silencio para enfatizar sus argumentos. Vi que había presenciado lo mismo que yo, y en marcado contraste con mis ojos derrotados, los suyos brillaban de emoción. Le encantaba. Volví a sintonizar su discurso. Ahora me gustaría invitar a mi hija, Mallory, a dar un discurso. Recientemente se ha interesado por un cargo público. Obviamente no lo había hecho. Entonces pensé que era oportunidad perfecta para dar la cara. Mal, adelante, dijo, alejándose del atril y guiándome hacia él con una mano firme en la espalda. Su tacto me resultaba extraño, al igual que el nuevo apodo que había utilizado para fingir una relación más profunda conmigo de cara al público. Todavía temblando por lo que acababa de presenciar, bajé la vista por primera vez al discurso y empecé a leer. Estoy muy orgullosa de mi padre. Empecé sustituyendo la palabra papá. Hace solo unos años, esta iglesia albergaba vagabundos. Me detuve sorprendida, mas seguí rápidamente. Y ahora alberga a los mejores y más brillantes de nuestra ciudad para una celebración de dignidad y caridad. Leí en mi mente las palabras pausa para aplaudir y se me llenaron los ojos de lágrimas por los crueles y poco sinceras palabras de mi padre saliendo de mi boca. Que los fondos recaudados hoy lleven comida a los labios de muchas familias hambrientas y atención médica esencial a los niños que la necesitan. Un gesto más de nuestro concejal, un verdadero pastor de nuestros mejores intereses. Me interrumpí mientras mi mirada se desviaba hacia las puertas abiertas. El susodicho barbudo estaba de vuelta, ahora ensangrentado, inconsciente y siendo arrastrado hacia un coche de policía. La silueta estaba de nuevo en su sitio al otro lado de la calle y observaba cómo cargaban al hombre en el coche de policía. Sentí que la sangre se me agolpaba en los oídos. Había trabajado durante años contra mi voluntad para mantener la imagen de mi padre. Lo había apaciguado para protegerme. ¿Y para qué? El maltrato nunca cesó. Me sentía como un animal enjaulado cada vez que mi progenitor destapaba una cerveza. Me había sometido a años de terapia y seguía viendo cosas que no existían, incluida esa sombra que aún podía ver a través de las puertas abiertas. Ahora presenciaba una cruel muestra de violencia que era posible y estaba activamente encubierta por mi propia complicidad y voluntad de decir las palabras de mi padre. Con la ira oprimiéndome el pecho, aparté la mirada del guión y la dirigí hacia la multitud, enarbolando un gruñido de disgusto. A menos que seas un vagabundo, en cuyo caso puedes comer mierda.
«¡Oh, no la comas! ¿A quién le importa?», declaré con voz temblorosa, aunque práctica. A nosotros no, desde luego. Mira lo que hemos hecho con esta iglesia. Satisfacía una necesidad importante de una población vulnerable». Seguí hablando, pero el micrófono se cortó. Mi padre me miró con severidad y evidente sorpresa. Salí del escenario enérgicamente y vi la silueta desaparecer tras la puerta principal que seguía entreabierta. Mi padre se acercó al micrófono para controlar los daños. Bueno, mis más sinceras disculpas por mi hija. Como muchos de ustedes sabrán, ella no está del todo bien de la cabeza. ¿Puedo dirigir su atención a la barra libre a la izquierda del escenario? Y me siguió. No sabía a dónde iba. Con todo, más valía que fuera rápido. Sollozaba de miedo y vergüenza por mi tutor y su deshumanizadora declaración final. Sin ningún plan, corrí escaleras abajo, hacia el sótano. Encendí las luces. Estas parpadearon varias veces antes de iluminar el brumoso espacio. La planta baja de la iglesia estaba en ruinas. El techo inclinado mostraba signos evidentes de daños causados por el agua, infestación de animales e insectos y abandono general. Todo olía a humo. El suelo estaba lleno de basura y cajas que no se habían recogido desde que los feligreses habían sido desalojados del edificio. Al ver los paquetes de agujas estériles desperdiciados, los botiquines de primeros auxilios y la comida ahora enmohecida, me preguntaba si alguien sabía que la prístina exhibición del piso de arriba estaba construida sobre unos cimientos corruptos. La figura sombría se puso delante de mí. Parecía más alta, demasiado alta para ser humana. Parpadeé y desapareció. «Mallory, ¿qué demonios ha sido eso?», dijo mi padre entre dientes apretados, manteniendo a duras penas el volumen de sus palabras. Me agarró del brazo y me clavó una mirada cruel en los ojos. Sentí un escalofrío que me paralizó de miedo. Su mirada me inmovilizó. ¿Tienes idea de lo que pensará la gente? Joder, Mallory, ¿acaso mi posición no significa nada para ti? Pago toda tu estúpida terapia, comida, alojamiento. ¿Qué más quieres? Es increíble. No sé cómo... Se detuvo, apartando la mirada unos segundos. Volvió a mirarme con una profunda sensación de claridad en el rostro. La rapidez con la que pasó de la rabia incontrolable a la calma fue escalofriante. «Mi hija», me llamó con su naturaleza maníaca, apenas asomando por la superficie de la artificiosa disposición. «Ha sido una demostración apasionada. Eres como yo. Después de todo lo eres. Es casi una pena que nadie te vuelva a ver». Sonrió disfrutando claramente de su amenaza, mientras mi visión se hacía un túnel. De esa forma que se hace cuando entras en las primeras fases del shock. Sentí que el corazón se me aceleraba cuando mi padre se llevó la mano al micrófono de la chaqueta y supe que mi destino como paciente ingresado estaba sellado. Preparado para dar la orden, mi padre se atragantó con sus palabras, de forma poco habitual. Su carisma fue sustituido por... ¿miedo? Nunca le había visto esa expresión. Al ver ese horror en él, sentí una enfermiza sensación de satisfacción que rápidamente fue reemplazada por mi propio temor. Me di cuenta de que su mirada estaba fija en el otro extremo de la habitación, donde antes había visto la figura alta. Miré hacia allí para ver qué le había llamado la atención. La criatura negra como el carbón se alzaba con una ominosa quietud. Era tan alta que tenía que encorvarse hasta la cintura
bajo el techo de 2,5 metros. Era humanoide, con brazos y piernas antinaturalmente delgados, los primeros colgando sin fuerza delante de él como una mantis religiosa. A pesar de estos rasgos, era evidente que no era de naturaleza biológica. Estaba rodeado de una niebla gris cenicienta con un fuerte olor a azufre. No había indicios de que respirara, ni siquiera de que lo necesitara. Su cara carecía de rasgos y solo mostraba una tersura similar a la de la porcelana de un maniquí. A pesar de no tener ojos, su mirada estaba claramente fija en mi padre, que tampoco se movía de su sitio mientras se esforzaba por comprender a la entidad infernal que tenía delante. El ser giró la cabeza y me miró brevemente. De algún modo, no sé cómo, comprendí que tenía permiso para marcharme y sentí el impulso de avanzar energéticamente hacia las escaleras. Cuando llegué a la entrada de los peldaños, miré hacia atrás. Fui testigo de la persecución de la criatura hacia mi padre. Vi cómo bajaba las manos al suelo, empezó a arrastrarse y ladeó la cabeza burlonamente. Mi progenitor huía sin dejar de mirar al hombre defectuoso que tenía delante. Este se movía sin hacer ruido, y su aura de ceniza llenaba el sótano como un crematorio. Mi padre empezó a correr inútilmente hacia las escaleras y hacia mí. Bajé la vista a los escalones cuando sus ojos suplicantes se encontraron con mi mirada apática. En un movimiento suave y sin romper el paso hacia su destino original, el ser sin emociones se limitó a seguir a mi padre con la mirada. Extendió el brazo y sujetó con sus largos dedos el tobillo del hombre como una trampa para osos. Se oyó un crujido que me revolvió el estómago, al tiempo que mi padre chillaba de dolor sin poder evitarlo. Se dirigió hacia una puerta situada al otro lado de la habitación, arrastrando al hombre de rostro pálido quien intentaba desesperadamente escapar de las garras del críptido. El viaje de un extremo a otro de la habitación pareció una eternidad. Cuando por fin desapareció tras la puerta, me di cuenta de que una necrosis había empezado a trepar por las extremidades del maquiavélico concejal desde el punto de contacto con la mano del demonio. Gritando, mi padre hizo un último y desesperado intento de liberarse, arrastrándose por el suelo. Antes de desaparecer por el marco, sus extremidades parecían haber sufrido, imposiblemente, rigor mortis, mas sus ojos seguían buscando frenéticamente una salvación que nunca llegaría. Como tantas cosas bellas que había arruinado, mi padre desapareció. Y recuerden que